Buenas tardes, vamos a comenzar una vez, gracias por la espera. Bien, vamos a completar la clase anterior y hacemos también la clase número 2 que nos corresponde el día de hoy, ¿de acuerdo? Nos quedamos la clase anterior hablando sobre cianosis y les comenté que había dos tipos de cianosis. Una cianosis central, que se caracterizaba porque hay una coloración azul violácea de dedos de las manos, es decir, lechos unguiales de manos, lechos unguiales de pies, escleras, labios, lengua, y que esta cianosis central me traduce una hipoxemia importante. Para que aparezca una cianosis tiene que haber una saturación menor al 85%, recuerden. Y la otra cianosis es la cianosis periférica, que se caracteriza por frialdad del miembro afecto, una coloración azul violácea, pero con el tiempo comienza a aparecer zonas negruzcas, zona de gangrena. Y esto ocurre a una falla grave de la circulación sanguínea, es decir, a un problema de hipoperfusión tisular. Bien, aquí tenemos dos pacientes con una enfermedad obstructiva crónica, aquí un enfisematoso y aquí un paciente con bronquitis crónica que también presenta cianosis. Y estuvimos evaluando causas de cianosis, tanto cianosis central como periférica. Central, por ejemplo, lesiones a nivel del sistema nervioso central, como hemorragias, hipoxia cerebral, sobredosis de droga, las convulsiones. Hay niños que convulsionan por fiebre y durante la convulsión el niño entra en apnea, no ventila, no respira, y eso genera una hipoxemia importante y se tornan cianóticos. También enfermedades respiratorias como asma, neumonías. EPIC significa enfermedad pulmonar intersticial difusa. Hablando en términos más claros, fibrosis pulmonar. Cuando alguien me diga, mi paciente tiene una EPIC, significa que tiene una fibrosis pulmonar. Embolia, hipoventilación, EPOC, etc. No olvidar causas cardíacas de cianosis, sobre todo los CHAM o de cortocircuitos, las fallas cardíacas congénitas, las enfermedades congénitas, sobre todo las cianóticas, como la tetralogía de Fallot, la comunicación interventricular, etc., ¿no? Problemas hematológicos, y también estuvimos hablando antes de acabar la clase de la hipotermia y el mal de montaña. ¿Qué es el mal de montaña? Es aquella enfermedad que ocurre cuando uno se encuentra por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Cuando uno va ascendiendo en altura en un lugar determinado, en alguna situación geográfica, lo que disminuye es la presión parcial de oxígeno. Cada vez va disminuyendo y se dice que a los 6.000 metros sobre el nivel del mar, la presión parcial de oxígeno es el 30% de la presión que hay a nivel del mar. Es decir, aquí el FiO2 o presión parcial es de solamente 7 a 10%, muy poquito como para que la vida se pueda sostener. Bien, causas de cianosis periférica. Recuerden, cianosis periférica es por un problema en la circulación sanguínea, ¿sí o no? Todo aquello que obstruye la circulación sanguínea, un coágulo, una trombosis, una embolia, va a conllevar a cianosis periférica. Aquí está, obstrucción arterial, vasoconstricción. Por ejemplo, si ustedes se pierden en el Himalaya, donde hace un frío tremendo, van a sufrir de las dos cianosis. De la cianosis central, porque en el Himalaya, que estamos a más de 7.000 metros, hay poco oxígeno, ¿sí o no? Voy a hacer hipoxemia. Pero el frío del ambiente hace que tus dedos de las manos, tus orejitas y tu nariz desarrollen vasoconstricción severa y terminan necrosándose. La gran mayoría de personas que han sido rescatadas de los Himalayas, de los Andes, de los Alpes, ¿qué ocurre al final? Terminan siéndole amputados las orejas y la nariz, porque se necrosan debido a este fenómeno. Otro sería insuficiencia cardíaca o trombosis venosa profunda. No se olviden, cianosis periférica refleja trastorno circulatorio. Bien, ahora, recordemos un poquito de fisiología. Recordemos que a nivel alveolar hay dos tipos de neumocitos. Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, ¿sí o no?
El neumogito tipo 2, ¿qué función tenía? El más importante, formar surfactante. Recuerden que el surfactante se comienza a formar a la semana 12 a 14 de edad gestacional, pero recién al final del 5.º mes e inicio del 6.º mes del embarazo hay suficiente surfactante como para que sea viable la vida fuera del útero. ¿Qué función tiene el surfactante? Forma una película dentro del alveolo, ¿de acuerdo? Y evita que el alveolo se colapse durante la expiración forzada. Si yo no tuviera surfactante ahorita, ya hago esto. Y los pulmones se desinflan completamente, se colapsan, y eso es incompatible con la vida. Si yo hago esto y los alveolos no se colapsan, mucho es debido a este surfactante. El surfactante es una lipoproteína, está envolviendo internamente a los alveolos y evita el colapso de los alveolos durante la expiración. ¿A través de qué fenómeno? Reduciendo la tensión superficial. Es formado por los neumoquitos tipo 2, y esta es su estructura química: 80% fosfolípido, 12% proteínas, 8% lípidos neutros. Aquí está. ¿Cuáles son los 4 más importantes componentes del surfactante? La dipalmitoil fosfatidilcolina, también se le llama dipalmitoil fosfatidil-lecitina, la fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol, fosfatidilinositol. Bueno, esto ustedes lo conocen. ¿Por qué? Lo conocen porque lo han visto en fisiología. Pero estamos en fisiopatología. ¿Qué tiene que ver el surfactante con fisiopatología? Bueno, resulta que cuando un paciente presenta una pérdida progresiva del surfactante, es probable que comience a hacer colapso del pulmón. ¿Cómo se le denomina al colapso de los pulmones o del tejido pulmonar? Se le llama atelectasia. Atelectasia. Y hay una enfermedad, yo diría un síndrome, el síndrome de estrés o distrés respiratorio. Les voy a dar un ejemplo. Me voy a Máncora a pasar el verano. Estoy bien echado tomando sol y lastimosamente en la arena también hay bichos, hay insectos. Y allá en el norte frecuentemente hay escorpiones y arañas. Y en eso, me pica un escorpión en la espalda. Bueno, siento una molestia, me pica, aparece una roncha, y bueno, lo dejo pasar. Digo, una ronchita, no pasa nada. En fin, pasan 4 a 6 horas de la picadura de este escorpión y comienzo a presentar disnea. ¿Qué era disnea? Dificultad respiratoria, dificultad para respirar, tos con una expectoración media de color asalmonado, medio rosado, me siento muy agitado, me siento muy angustiado. Me llevan al hospital, me toman una radiografía y observan en la placa zonas de atelectasia en los 2 pulmones. ¿Qué significa? Que el pulmón se está comenzando a colapsar por parches, por pedazos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que la picadura del insecto no fue necesariamente la responsable de este fenómeno. Porque ¿cuánta gente ha sido picada por escorpiones en el mundo? Millones. Pero pregunta, ¿esos millones terminan haciendo lo que uno desarrolló o lo que desarrolló esta persona? No. Muchos de ellos, su ronchita por ahí, no pasa nada, hay un problema renal, bueno, pero hay un porcentaje de personas en donde el surfactante comienza a perderse y se comienza poco a poco a degradar y termina el paciente haciendo distrés respiratorio agudo. Una manera de salvarle la vida al paciente, en este caso como en otros, es intubarlo, colocarle un tubo endotraqueal y conectarlo este tubo a una máquina de ventilación mecánica. El paciente pasa a la UCI en tiempo que sea necesario hasta que los pulmones otra vez vuelvan a formar surfactante y otra vez se establezca la normalidad. Si alguno de ustedes quiere ser intensivista o médico de medicina intensiva de las UCIs, este problema lo van a ver un montón de veces. Y no solamente es, como dice acá, cosas que aparecen prematuros, no, puede aparecer en cualquier edad de la vida. Lo que pasa es que en prematuros la fisiopatología es otra. Les doy el ejemplo. Soy una mujer embarazada que tiene 4 meses y medio de embarazo.
Aparte de eso, tiene infección urinaria. Tengo infección urinaria. El problema es que las infecciones urinarias en el embarazo son muy peligrosas porque pueden originar infección intrauterina y se infectan las membranas coriamnióticas. Y cuando las membranas se infectan, se inflaman y se rompen. Y la mujer rompe la fuente. Se viene todo el líquido amniótico, así que el parto es inminente. Recuerden fisiología básica. El surfactante comienza a formarse a la semana 12 a 14, tercer mesecito. Pero recién al final del quinto mes hay tanto surfactante como para que ese bebé sobreviva al medio ambiente. ¿Qué pasa? Esta mujer tiene 4 meses y medio. No ha llegado al final del quinto mes. Pregunta, ¿los pulmones de su bebé estarán con suficiente surfactante como para poder ser viable la vida fuera del útero? No, ese bebé está condenado a morir. ¿Pero qué hago? No voy a hacer o pasivamente que ese bebé se muera, porque yo sé que va a desarrollar estrés. ¿Qué se hace? Se le inyecta a la madre corticoides, se le inyecta dexametasona, más o menos 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 3 días. ¿Cuál es el objetivo? Que los corticoides que se le aplican a la madre pasen finalmente hacia el feto por vía placentaria. Y el corticoide es un estimulante para que los neumocitos tipo O del feto comiencen a formar surfactante de manera acelerada para intentar que esos pulmones maduren rápido. Y si se viene el parto, hay algún chance de sobrevivencia. ¿Me entienden o no? Pero si eso no ocurre, es probable que ese prematuro desarrolle un síndrome de estrés o distrés respiratorio. Muy bien. ¿Qué es la atelectasia? Es la disminución del volumen pulmonar por colapso. Aquí tenemos una radiografía y vemos en el pulmón del lado derecho, o mejor dicho, en el entrar derecho, una radiopacidad, todo se ve blanco. Y aquí sí se ve el pulmón izquierdo bien expandido. ¿Qué pasó acá? De seguro ha ocurrido una obstrucción, un coágulo, un tumor, un cuerpo extraño, sangre, flema, qué sé yo, que ha tapado la vía aérea. Y al taparse la vía aérea, el aire que estaba contenido en este pulmón se fue poco a poco absorbiendo hacia la sangre y el pulmón se comenzó a colapsar. Lo que están viendo es una atelectasia. Radiológicamente uno lo puede saber. Nos vamos a adelantar un año. ¿De acuerdo? Estamos en clase de medicina 1. ¿Qué decimos? ¿Por qué es atelectasia? Porque hay una radiopacidad homogénea. Porque miren cómo la tráquea es jalada al mismo lado de la radiopacidad. Si esto fuera un derrame, ¿se acuerdan o no? Líquido, la tráquea debería ser empujada al otro lado. ¿Me entiende? Aquí es jalada al mismo lado. Y a su vez vemos cómo el corazón es jalado al mismo lado. Cuando una radiopacidad jala todo hacia su mismo lado, eso es compatible con atelectasia. Aquí hay una atelectasia de pulmón derecho. Bien. Ahora, causas de atelectasia. Puede haber obstrucción de los bronquios, ya sea por cuerpos extraños, bronquiectasias. ¿Qué es una bronquiectasia? Dilatación anormal de los bronquios. Mayormente la causa más frecuente en nuestro país es la tuberculosis pulmonar. Fibrosis quística, una enfermedad de carácter genético hereditario. Aquí los niños forman secreciones muy saladas, sudor salado, saliva salada, secreción bronquial salada, y cuando es salado es denso y forma tapones provocando atelectasias. Cuerpo extraño, estoy masticando mi chicle y un chistoso me manda un lapo en la espalda, ¡pum! Me aspiro y ese chicle va a terminar probablemente tapando un bronquio y ese bronquio tapado condiciona atelectasia del pulmón que estaba ventilando. Asma bronquial, EPOC, neumonías, neumonitis, tuberculosis y cáncer de pulmón. Mucho cuidado. Cuando hay atelectasias como la que han visto en la placa y la persona presenta más de 50 años, piensen en cáncer. Si hay una atelectasia y es un niño, piensen en un cuerpo extraño.
Miren acá, no se ve muy bien con la imagen, pero es un tumor canceroso dentro de los bronquios. Y esta es una imagen broncofibroscópica. Metemos un endoscopio hacia la tráquea y los bronquios y vemos aquí el tumor que de seguro está obstruyendo todo el bronquio y condiciona atelectasia. Otros serían compresiones extrínsecas de los bronquios, ganglios, malformaciones vasculares, otra vez los tumores, malformaciones congénitas, neumotórax, derrame pleural, neumatocele, tensión. Miren acá, esta es una pieza anatómica, es un pedazo de tráquea, dos bronquios y el inicio de los hilios pulmonares. ¿Qué es esto? Es un tumor canceroso. Y si ustedes observan este tumor, pregunta, ¿está comprimiendo o no a este bronquio de acá, que es el derecho? Lo comprime extrínsecamente. ¿Qué significa? Este tumor no está dentro del bronquio, está afuera, pero lo va comprimiendo de afuera hacia adentro, hasta que en un momento dado ya no pasa aquí nada y todo el pulmón de este lado se colapsa, una atelectasia. Otra causa sería cicatrización o contracción del parénquima, tuberculosis, fibrosis, bronquiolitis, displasia broncopulmonar, trauma torácico. Pregunta, chicos, ¿la tuberculosis se cura? ¿La TB se cura, sí o no? Te llevaron microbiología, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿la tuberculosis se cura? La respuesta es sí, desde el punto de vista microbiológico, pero no desde el punto de vista anatómico. La gran mayoría de pacientes que hacen tuberculosis terminan con secuelas, ¿me entienden? Cicatrices, cavernas, bronquiectasias, y estas pueden provocar atelectasias. Fibrosis pulmonar, trabajo como minero, trabajo como marmolero, como albañil, como pulidor de vidrios, o a lo mejor trabajo pelando pollos, así se puede fibrosis, por supuesto. En el caso del polvo del cemento, se acumula en el pulmón y te da neumoconiosis. ¿Qué son las neumoconiosis? Enfermedades ocupacionales por acúmulo de polvos inorgánicos, silicosis, asbestosis, siderosis, qué sé yo. Pero si pelo pollos, pregunta, ¿la pluma del pollo se acumula en mi pulmón? ¿Termino con el pulmón emplumado? ¿Así es la cosa o no? No. La pluma es degradada por los macrófagos, pero el macrófago, al degradar la pluma, libera sustancias líticas, enzimas, que van fibrosando el pulmón. ¿Cómo se llama a la fibrosis? Por la inhalación de polvos orgánicos como algodón, como pelos de animales, etc. Se llama alveolitis alérgica extrínseca. Alveolitis alérgica extrínseca. Tiene un sinónimo, neumonitis por hipersensibilidad. Neumonitis por hipersensibilidad. Bueno, otras causas, hipoventilación por cirugía torácica, derrame pleural. Bien, hasta ahí el fin de la primera clase. ¿Se entendió? Vamos con la segunda clase. Vamos con la segunda clase. La segunda clase de fisiopatología es insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Aquí está mi hospital. ¿No? Hoy día me ha dado gusto encontrarme con varios chicos que están aquí internados, ¿no? Ahí en el Hospital 2 de Mayo, que como les digo es una muy buena sede para todo, ¿va? Vamos, insuficiencia respiratoria. Bueno, ¿qué dice la definición? Incapacidad del aparato respiratorio para realizar intercambio gaseoso, bien sea para oxigenar o para eliminar el exceso de anhídrido carbónico. Chicos, cuando ustedes sean externos, internos, residentes o asistentes, porque eso va a ocurrir, ustedes van a estar en emergencia y de seguro que en una guardia de 12 horas mínimo tendrían que haber 1, 2 o más casos de insuficiencia respiratoria. Le damos el ejemplo del Hospital 2 de Mayo. Por ejemplo, van ustedes con su celular, están ahí chateando, caminando por las tranquilas calles del Callao.
Cuando en eso viene un ratero y les intenta robar el celular. Ustedes hacen resistencia y ahora fácil, ¡ping!, un balazo. Para buena suerte el balazo te cayó en el emitórax derecho, porque si fuera en el izquierdo ya no la cuentas por el corazón. Bien, la bala perforó tu pulmón, perforó tu pleura, ha lacerado el pulmón y ha provocado probablemente un hemotórax. Hace 5 minutos tu saturación era 98%. Ahora, después de la agresión, tu saturación está en 88%. Si ustedes recuerdan fisiología respiratoria, ¿se acuerdan de la curva de disociación de la hemoglobina? ¿Se acuerdan o no? Para una saturación de 90, ¿qué presión parcial le corresponde? 60 milímetros de mercurio, ¿sí o no? Si tengo una saturación de 88, de hecho que tengo menos de 60. Por lo tanto, por definición, tengo insuficiencia respiratoria. Y aquí tenemos la clasificación más utilizada, que es la fisiopatológica. ¿Qué dice la clasificación fisiopatológica? Dice, insuficiencia respiratoria es cuando la presión parcial de oxígeno es igual o menor de 60. Pregunta, ¿nuestro amigo que acaba de ser baleado presenta una presión parcial menor de 60, sí o no? ¿Sí? De hecho que sí. Así que hasta ahí es insuficiencia respiratoria. Pero hay algo más. Hay que definir si es tipo 1 o es tipo 2. Tipo 1 se le llama hipoxémica o parcial. Y la tipo 2, hipercápnica o global. Chicos, cuando el paciente es llevado al hospital Carrión, que está cerca de donde los agredieron en este caso, el paciente respira algo así. Está taquipnéico, ¿sí o no? ¿Y por qué está taquipnéico? Por el dolor, pero también por la baja de oxígeno. Y un mecanismo reflejo del cuerpo ante la baja de oxígeno es la taquipnia. Si no, agarramos a todos y nos vamos todos en avión a Cerro de Pasco y nos paramos en Cerro de Pasco. Aquí, ¿cuál es su frecuencia respiratoria? 16, 15, ¿no es cierto? Si nos vamos a Cerro de Pasco, ¿su frecuencia respiratoria seguirá siendo 16? Ya no. ¿Pero por qué respiro rápido? ¿Que estoy sano? No. El problema es la poca oferta de oxígeno y tu cuerpo, como reflejo, hace hiperventilación, hace taquipnia. Bien, pregunta, chicos, cuando hago taquipnia, ¿qué boto con mayor velocidad, en mayor cantidad? CO2. Y si boto CO2, sí o no que el CO2 o está normal o tiende a disminuir, sí o no. Por lo tanto, en el caso de nuestro paciente que ha sido herido por un impacto de bala, que ha ocurrido bruscamente hace poco, agudamente, que está hipoxémico y está taquipnéico, de seguro también está con una hipocapnia. Hipocapnia. Si hay hipoxemia con hipocapnia, el paciente presenta una insuficiencia respiratoria tipo 1. Tipo 1. ¿Me van siguiendo todos? Listo. Vamos con otro ejemplo. Soy un asmático y voy a un hospital X a atenderme. Estoy con crisis y estoy así. Taquipnéico, hipoxémico y probablemente también esté con hipocapnia porque estoy taquipnéico. Voy a la admisión y tengo por ahí que me atienden un interno, un externo que está chateando, está whatsappeando, está en su Facebook, le interesa poco y le dice, ya, anda, corre, saca tu hojita rosada, saca tu voucher de atención y vienes. Pobre paciente, una cola de 20. Su frecuencia respiratoria está en 30, está taquipnéico. Al cabo de 1 hora es traído por el guachimán, que está que se cae el paciente. Y ahí recién apagas tu celular y te pones a atenderlo. Ya, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. Y te das cuenta que está con frecuencia respiratoria de 8. Pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Estaba en 30, por eso está con frecuencia respiratoria de 8. Ha pasado 1 hora con esa disney. ¿Qué ha ocurrido? ¿Está mejor? Porque 8 se acerca más a 12, que es lo normal.
¿Qué pasó? Se cansó, se agotó, se cansó de respirar. Tanto se contraía su cuello diafragma y sus músculos intercostales que se agotaron. Eso se llama fracaso ventilatorio o agotamiento ventilatorio, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que el paciente sigue hipoxémico, pero como respira poco, ¿qué comienza a acumular en su sangre? Doctor, usted que está con el celular, ¿qué se acumula en su sangre? Dióxido, ¿de qué? ¿De magnesio? De carbono, ¿no es cierto? Entonces comienza a haber hipercapnia. Si hay hipoxemia con hipercapnia, pasaríamos al rango de la insuficiencia respiratoria tipo 2 o global, ¿de acuerdo? No se olviden la curva de la hemoglobina para una presión parcial, para una saturación de 90, la presión parcial es de 60. Así que toda saturación menor de 90, chicos, me traduce una presión parcial menor de 60. Y eso, ese cuadrado, incluye a la insuficiencia respiratoria. Otra clasificación es la clasificación clínica. Tiene que ver con el tiempo. Ejemplo, insuficiencia respiratoria aguda, lo que hemos visto. Un asma bronquial, un traumatismo torácico, una neumonía, algo brusco que aparece entre máximo 15 días, no más de 15 días. Crónico reagudizado es aquel paciente crónico, es decir, tiene mucho más tiempo, mayormente más de 15 días, con dificultad respiratoria, con insuficiencia respiratoria, pero está ahí como que se mantiene en el borde, pero algo ha desencadenado que se descompense. Les doy el ejemplo. Soy un abuelito que ha fumado toda su vida. Tengo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Bien? Si me ponen el pulsoxímetro, saturo 90-91. ¿Qué significa? Que mi presión está entre 60 y por ahí. Está en el borde, ¿me entienden o no? Listo. Es mi cumpleaños número 80 y vienen mis hijos, mis nietos, mis bisnietos a saludarme. Y por ahí basta que un nietito o bisnietito esté con gripe para que yo me descompense. Porque una cosa es una gripe en ustedes, que son muchachos sanos, y otra es una gripe en un paciente con EPOC. Una gripe lo puede matar. Entonces la gripe descompensa, forma flema, se le cierra más el pecho y lo que era crónico se ha reagudizado. ¿Me entienden o no? Es un paciente crónico que se ha descompensado, ya sea por infecciones, por embolia, por traumatismo, etc. Otro ejemplo, levante la mano quien tiene a su abuelita todavía con vida. Levante la mano, chicos, te aseguro que más de uno. Todos estos son jóvenes. Muy bien. La abuelita, que ya tiene 80, 85 años, probablemente tenga ya fibrosis senil, porque el pulmón también envejece. Es el cumpleaños de la abuelita y le traen tremenda torta de chocolate con doble relleno de marja blanca con mermelada. Y le sirven tremendo trozo a la abuelita para que coma. Y la abuelita se lo va a comer, está agradecida. ¿Cuál es el problema? Le has dado una bomba de carbohidratos. Y los carbohidratos son mayores generadores de CO2. Ella ya estaba en el borde de saturación por su fibrosis senil. Y de seguro que estaba también en el borde ¿de qué? En el borde del CO2. Pero ahora el exceso de CO2 la va a descompensar. Y en la madrugada te va a llamar la tía que cuida a la abuela preocupada. Hija, ¿sabes qué? Vente a ver a la abuela, está media rara, está hablando cosas sin sentido, incoherencias. Llegas a ver a la abuelita y está roja, rubicunda, así sudor caliente roja, como que tuviera fiebre, no es fiebre, y está hablando incoherencias. Oh, Juan, apaga los frijoles, mate esa mosca. Tengo otras cosas. Probablemente tenga una insuficiencia hipercápnica por reagudización de su cuadro crónico. Bien, la insuficiencia respiratoria crónica se define por la presencia de mecanismos compensatorios. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios ante una insuficiencia respiratoria? Ya sea aguda o ya sea crónica. Uno, aumento del gasto cardíaco. ¿Alguno de ustedes ha viajado a la sierra? Yo creo que sí.
¿Alguno de ustedes ha ido a los nevados de Huaraz, por ejemplo? Pastoruri, Yanganuco, ¿no? Bien bonito. Bueno, cuando vayan alguna vez, tómense los signos vitales y se van a dar cuenta que su frecuencia cardíaca tranquilamente está en 100, 120 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque en la altura hay poco oxígeno y al haber poco oxígeno, todo esto es captado por quimiorreceptores aórticos y carotídeos, ¿recuerdan o no? Y estos no solamente dan información al tronco encefálico para la parte ventilatoria, también dan información a los centros de control vasomotor y ritmo cardíaco, generando taquicardias reflejas. Es por eso que no se recomienda que un paciente cardíaco viaje a la altura, porque se puede morir. Le puede dar un infarto o una descompensación de su problema cardíaco crónico. Otro, redistribución del gasto cardíaco. Tómese un selfie en Pastoruri y su cara sale con cara de muerto. Pálidos, pálidos, pálidos. ¿Por qué? Porque a raíz de la falta de oxígeno ambiental ocurre una liberación de catecolaminas, como la adrenalina y noradrenalina. Y estos generan vasoconstricción periférica. Tu piel se torna frío y pálida, llevando la sangre hacia órganos más importantes como cerebro, corazón, pulmones y riñones. ¿De acuerdo? Se llama redistribución del flujo. Aumento de la concentración de hemoglobina por acción de la eritropoyetina. Estamos en las eliminatorias a Qatar, ¿de acuerdo? Y nos toca jugar con Bolivia la próxima semana. ¿Qué hacen a veces nuestros directivos mal asesorados? Nos llevan a la selección 2 días a Arequipa y con eso es suficiente para que estén adaptados a jugar en La Paz. La Paz está a cerca de 3.000 y tantos metros, altura. Pregunta, ¿eso es correcto? ¿Cuántos días se requiere como mínimo para que haya adaptación a la altura o aclimatación? Mínimo 7 días. Así que si voy a mandar al seleccionado a un lugar alto para que se aclimate, no lo manden 2, pues, mándenlo por lo menos una semana, semana y media, porque es el tiempo necesario para que la eritropoyetina renal salga y estimule la hematopoiesis en los órganos hematopoyéticos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los órganos hematopoyéticos? La médula ósea roja, ¿no es cierto? ¿Hay más o no? Vaso en su momento fue, hígado en su momento fue, cánodo en su momento fue, pero sobre todo médula ósea roja. ¿Okay? Aumento el número de capilares, aumenta la extracción del oxígeno y hay cambios celulares. Cuando uno va a la altura es frecuente los calambres. ¿Por qué? Porque a la falta de oxígeno comienza a movilizarse o activarse mecanismos alternativos de energía, vía las pentosas, ¿de acuerdo? Y el otro es, se acumula ácido láctico. ¿Qué es esto? Lo dijimos en la primera clase. Dedos en palillos de tambor, también uñas en vidrio de reloj, dedos en baqueta, ¿no? Dedos hipocráticos también le dicen, ¿no? La osteopatía hipertrófica néumica. Cuando vean esto, es probable que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria crónica. Esto no aparece agudamente, aparece crónicamente, ¿de acuerdo? Bien, otra clasificación de insuficiencia respiratoria es la clasificación etiológica. Tiene que ver con la causa de la insuficiencia respiratoria. Comenzamos. 1. Desequilibrio ventilo-perfusión. Recordemos fisiología. V es ventilación, Q es perfusión. Pregunta, chicos, si una persona presenta una embolia pulmonar, un coágulo va de las piernas al pulmón, ¿se altera el índice de Q, sí o no? ¿Se vuelve mayor de 1 o menor de 1 normalmente en los casos de embolia? Se vuelve mayor de 1 porque disminuye el denominador. Así que el BQ se vuelve normalmente mayor de 1 en los casos de embolia. En el caso de una neumonía o de un asma, donde lo que se altera es la ventilación, la relación se vuelve menor de 1. ¿Y eso cómo se llama? Lo dije en fisiología. ¿Cómo se llama cuando hay una
alteración anormal, no una alteración para redundancia normal, del índice BQ cuando se ve menor de 1, se llama CHAM. Aumenta el índice de CHAM, o CHUM si quieren decirlo, ¿ya? Cortocircuito. Bueno, disminución de la ventilación alveolar. Acá, yo sé que fisiopatología no es el curso más fuerte ahorita. ¿Cuál es el más fuerte? ¿Fármaco? Sí, ese es más fuerte, como fue el fisio el ciclo pasado. Pero ustedes, para poder pasar al próximo ciclo, tienen que estar completamente invictos. Jalan este, ya fueron. Si jalen cualquiera, jalen. Yo espero que ninguno jale. Pero por ahí alguien va a jalar, porque es parte de la vida. ¿De acuerdo? Es la selección natural, la evolución natural por selección. ¿De acuerdo? Bueno, imaginemos que por ahí alguien jala y se deprime y dice, no, ya no tengo nada que hacer en esta vida, jamás voy a ser médico, ¿de acuerdo? Así que me voy a matar. Y me tomo 10 alprazolam con Inca Kola Diet para ver si es que me mato. No te vas a matar, no te preocupes, vas a dormir bien, vas a dormir rico. Y tu frecuencia respiratoria, que debería ser de 12 a 18, va a bajar a 8 o a 10. Pregunta, ¿va a bajar tu oxemia? Sí, va a bajar tu oxígeno. Pero como ventilo poco, voy a hacer hipoventilación. ¿Y eso qué hace? Que se acumule CO2, ¿de acuerdo? Así que en la tipo 2, disminución de la ventilación alveolar, ocurre cuando hay disminución de la ventilación, disminución de la frecuencia respiratoria, como en el ejemplo de la intoxicación por benzodiazepinas. Aquí también está intoxicación con drogas, alcohol, aquí también están los problemas neuromusculares, Guillain-Barré, miastenia gravis, ¿de acuerdo? Ahí también está. Esto que origina hipoxemia e hipercapnia, no se olviden, hipoxemia. Esta de acá más que todo cursa con hipoxemia. La 2, hipoxemia y hipercapnia. Tipo 2, que tenga hipoventilación y aparte una embolia, o que tenga hipoventilación y aparte asma, pues mezcla de los dos. Tipo 3, perioperatoria. Operaciones al corazón, a los pulmones, a la jaula torácica o al hemiabdomen superior, estoy hablando hígado, vesícula, páncreas, estómago o vaso, provocan dolor. Y el paciente respira duras penas. Como respira poco, hipoventila, ¿sí o no? Y eso hace que caiga su valor de oxígeno y aumente el CO2. Eso lo van a ver cuando roten cirugía en el internado. Pacientes con cirugía de la vesícula frecuentemente desarrollan atelectasias porque no respiran bien, no ventilan bien por el dolor. Y eso genera hipoxemia e hipercapnia. Tipo 4, hipoperfusión. Ajá, este es bien interesante. Voy caminando por la calle, Dios no quiera, y una bala perdida me cae en el muslo. Una bala perdida. Y comienza a haber hemorragia. Muchachos, ¿ustedes han llevado los primeros auxilios o no? Sí, ¿no es cierto? De hecho que deben ser primeros auxilios. ¿Qué ocurre si una persona súbitamente pierde, por una hemorragia, el 10% del volumen sanguíneo total? ¿Qué fenómeno aparece? ¿Cómo se llama eso? Dilo. Yo le escuché. Suelten pues. Shock. Les aparece shock o choque. Es decir, una hipotensión sostenida. Y se llama shock hipovolémico por la hemorragia. Pregunta, muchachos, si hay shock hipovolémico, sí o no que se va a desarrollar secundariamente insuficiencia respiratoria. Porque aquí el problema no es oxígeno, es la falta de sangre. ¿Me entiende? Tipo 4, hipoperfusión. Pero acá hay otro ejemplo. Soy una chica que tengo mi enamorado, nos hemos conocido hace un mes, ya me invitó a comer pollo a la brasa, ya me llevó a comer un par de chifitas y el chico me pide la prueba del amor. Ya pasó un mes, bueno, ya vamos, piña. No me cuidé, embarazo. Estoy pensando por todo aquí la corregidora, por Ferrero, ¿qué hago con mi vida? No encuentro soluciones. Camino, termino por la avenida Grau y en eso veo unos carteles malignos que dicen atraso menstrual. Llamo al cartelito esto y me dan unas pastillitas que se colocan dentro de la vagina. Ya sabemos que son abortivos, ¿sí o no? Bueno,
Se induce el aborto, pero es muy frecuente que se elimine el saco gestacional de este embrioncito, pero no completamente, y quede en el fondo del útero membranas coriamnióticas, las cuales se infectan y comienzan a sangrar. Y la chica comienza a sangrar, sangra, y no le cuenta a la mamá porque le da vergüenza contarle que ha abortado, ¿no? Que se va aguantando. Pero sigue habiendo hemorragia. Su hemoglobina estaba en 14, después que estará en 13, 12, 11, 10, 9, 7, tal. Si la hemoglobina de una persona cae a menos de 4 gramos decilitro en menos de una semana, menos de 4 gramos decilitro en menos de una semana, esa persona va a ser insuficiencia respiratoria. ¿Me entienden o no? Aquí, ¿por qué? También por el mecanismo del sangrado y la pérdida de hemoglobina. Así que aquí tenemos dos asecciones. Aquí tenemos una telectasia cicatricial. De seguro que este paciente va a presentar algún tipo de hipoxemia. Solamente está con un solo pulmoncito. Los pacientes que roncan, esta imagen seguro muchos la conocen, ¿no? Sus papás por ahí, ¿no? Algunas que tienen ya su pareja, sus enamorados, qué sé yo, que roncan duro, ¿no? El problema no es que ronquen, el problema es que ronquen y dejen de respirar. Te quedan... ¿No es cierto? Y dejen de respirar un tiempo. Eso se llama apnea del sueño. Y el apnea del sueño sí puede cursar con hipoxemia y en algunos casos severos llevar a insuficiencia respiratoria. Hay que tratar eso. Aquí una nena que ha sido operada de una toracotomía, le han sacado un quiste hidatídico y le han colocado 2 tubos de drenaje. Pregunta, ¿ustedes creen que esto no duele? Por supuesto, es una niña. Bueno, hay que manejar bien el dolor, porque si no manejamos el dolor con una adecuada analgesia, esta nena va a respirar menos por el dolor y puede haber insuficiencia respiratoria también por hipoventilación. Miren, tremendos cortes de toracotomía en pacientes que han sido sometidos a lobetomías o neumonectomías. En su momento deben haberle colocado buena analgesia para que no hipoventile. Chau pulmón, ¿no? Un pulmón fuera. Bien, fisiopatología de la ira hipóxica o hipoxémica. Uno sería cortocircuitos. Cortocircuitos, por ejemplo, cortocircuitos cardíacos. Puede ocurrir por malformaciones arteriovenosas, por cardiopatías congénitas. Aquí tú das oxígeno, pero no levanta la oxemia. Ejemplo típico de esto, un paciente con una tetralogía de Fallot, una pentalogía de Fallot, una comunicación de grandes vasos, o transposición de grandes vasos, perdón, un ductus arterioso, una comunicación interventricular. Están cianóticos. Tú das el oxígeno y no mejoran mucho porque la sangre está que siempre mezclándose, siempre en el cortocircuito. Desequilibrio ventiloperfusión, ya hemos hablado, puede ser aquí por problema ventilatorio, asma, EPOC, neumonía, telectasia, obstrucción al flujo aéreo, inflamación del intersticio y en el caso del CUP, obstrucción vascular, en los casos de tromboembolia o embolia pulmonar. Esto lo vimos en las clases de fisio, ¿recuerdan o no? El índice de Q. Para fines didácticos, para cada alveolo ventilado, un capilar que lo perfunde. Esto solamente es didáctico, porque ustedes saben que en la vida real no es así. Bueno, aquí tenemos 2V entre 2Q. Si lo divido me saldría el índice de Q igual a 1, que es el índice ideal. Esto ocurre cuando hay embolia. Cuando hay embolia pulmonar por un coágulo, vemos aquí que hay 2 alveolos ventilados, pero solamente uno perfundido. Así que la fórmula sería 2V entre 1Q. Por lo tanto, el índice de Q, como dijeron muy bien hace un rato, se vuelve anormalmente mayor de 1. Y en el caso de asma, atelectasia, neumonía, donde hay tapones en los alveolos, aquí el problema no es la perfusión, es la ventilación. Ya no sería 2 alveolos ventilados, solamente un hito, un V, entre los 2 Q que lo perfunden. La relación, el cociente, se vuelve menor de 1. ¿Y por qué se llama Chan? Como les dije,
porque miren aquí cómo la sangre desoxigenada se oxigena bien, y aquí la sangre desoxigenada sigue quedando desoxigenada. ¿No ves que aquí no hay ventilación? Y desoxigenada finalmente se une con la oxigenada, contaminándola. Y aquí se produce el cham, el cortocircuito. ¿Me entienden o no? ¿Ok? Muy bien. Otra fisiopatología de la ira hipoxémica o hipóxica es bajo oxígeno inspirado. Cuando vamos a grandes alturas, cuando hay inhalación de gases tóxicos. Levante la mano, ¿quién es bombero acá? Siempre en la promoción hay uno o dos. ¿No hay ninguno acá? Pucha, se está perdiendo la vocación, ¿ah? Bueno, los bomberos tienen dentro de su arsenal terapéutico oxígeno. Y cuando rescatan a una persona de un incendio, le ofrecen oxígeno con una máscara, con una bolsita. ¿Lo han visto o no? Se llama máscara de reservorio. Esa máscara da oxígeno casi 100%. Doctora, usted que está con su celular ahí chateando alegremente, ¿por qué? ¿Por qué le dan oxígeno con máscara de reservorio? ¿Cuál es el objetivo? Tienen una habilidad para tipear, pero bárbara. Pero para responder, se van al otro extremo. ¿Por qué? Exacto, muy bien. Para tratar de quitar el exceso de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es el veneno que mata a la gran mayoría de víctimas de incendios. ¿Ustedes creen que la gran mayoría muere quemado? Es mentira. La gran mayoría muere intoxicado por monóxido de carbono. Y el antídoto para el monóxido de carbono es el oxígeno en altas concentraciones. Y eso lo da la máscara de reservorio. Doctora, no fallezca, doctora, levántese. ¿Qué está ahí? Doctora. Mira quién es. Tú, doctora, tú, la que estás durmiendo. Vamos. Ya son a muerte ustedes, ¿ah? Lo bueno que eso me da material para las anécdotas que cuento ahí en el hospital. Hipoventilación. Ya hemos dicho que cuando uno respira menos, ya sea por intoxicación, por agotamiento, no solamente hay hipoxemia, también ocurre hipercapnia. Bien, ya hemos hablado de la altura. Otra fisiopatología sería los trastornos de la difusión. Muchachos, a ver, recordemos un poco de fisiología y de histología. A ver. Bueno. Creo que aquí es la caja, ¿no? Ya, miren aquí la pizarra. No se ve la otra. ¿Pero se ve o no se ve? No se ve. La otra. Ya. Miren aquí la pizarra. Eso es recordar nomás. Aquí tenemos la membrana basal del alveolo. Aquí tenemos la membrana basal del alveolo. Aquí tenemos, lo pondremos de otro colorcito, los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1. Aquí tenemos el surfactante. ¿Ya? No se olviden que esto es alveolo, ¿de acuerdo? Alveolo. Aquí está la membrana basal del capilar, Aquí está el endotelio capilar, Aquí están los globulitos rojos, ¿ya? ¿Ok? Bien, esto sería salud, el capilar. Todo es el fenómeno capilar, ¿no es cierto? Pero hay una
membrana que aquí no le he colocado, que la voy a pintar de amarillo, que es esta. Esto que están viendo acá se llama el intersticio. Esto que está acá, salud, se llama el intersticio. El intersticio. Intersticio, ahí está. Ese intersticio, el intersticio, es tejido conectivo que está entre alveolo y capilar. Si ustedes recuerdan, el oxígeno va en este sentido, ¿no es cierto? El oxígeno, y el CO2 va en sentido inverso. Bien, resulta que en algunas enfermedades ese intersticio se llena de elementos extraños. Por ejemplo, se puede comenzar a llenar de colágeno. Y cuando se llena de colágeno, se le llama neumopatía intersticial. Neumopatía intersticial, también conocida como fibrosis pulmonar, también conocida como EPIC o enfermedad pulmonar intersticial difusa. Cuando digo fibrosis pulmonar, no es una enfermedad, son más de 200 enfermedades, así que hay diferentes tipos. Pueden ser causadas por radiaciones, medicamentos, infecciones, traumatismos o de la nada. ¿De acuerdo? Aquí hay una explicación. Chicos, si acá hay colágeno, pregunta, ¿será más fácil o más difícil la difusión de los gases respiratorios? Más difícil, por lo tanto, se altera la difusión. Primero la difusión del oxígeno y después la difusión del CO2. A eso se refiere con trastorno de la difusión, cuando hay neumopatías intersticiales. ¿De acuerdo, chicos? A eso se refiere. Por último, baja oxigenación venosa mixta, en el caso de anemias, hipoxemia por un gasto cardíaco débil o inadecuado. Miren esto que acabo de dibujar, que es la parte histopatológica, esto es su reflejo tomográfico. Miren cómo se ven las fibrosis pulmonares. El pulmón debería verse negrito, más o menos algo así por acá, de esta tonalidad. Pero miren acá cómo aparecen estas lesiones blancas, como si fueran telarañas, y aquí como si fuera un panal de abejas. Estos son diferentes estadios de neumopatía intersticial, es decir, de fibrosis pulmonar. ¿Ya? Aquí está lo que he dicho, y por aquí está el intersticio. Y aquí está la fibrosis. En este caso es fibrosis del alvéolo. Aquí es otro tipo de fibrosis. Hay fibrosis del intersticio, pero también hay fibrosis del alvéolo. ¿Eso saben cuándo ocurre? Ocurre fibrosis del alvéolo cuando el paciente ha tenido síndrome de distrés respiratorio. ¿Se acuerdan del ejemplo de la picadura de escorpión en la playa? Ellos desarrollan otro tipo de fibrosis en otro lugar. Miren, tremenda fibrosis. Y acá hay un pulmón fibrosado por silicosis, inhalación de polvo de sílice, es decir, un tipo de neumoconiosis. Ahora vayamos a la fisiopatología de la insuficiencia hipercápnica, es decir, la que acumula CO2. Uno sería fiebre. Chicos, cuando hacemos fiebre hay un hipermetabolismo celular y va a haber mayor consumo de oxígeno y mayor producción de CO2. Si fuéramos un paciente con fibrosis o con EPOC que tiene su difusión al límite y me da fiebre por lo que sea, me descompensa. Otro sería la sepsis o infección generalizada, las convulsiones, la sobrecarga de harinas y carbohidratos. Los pacientes con fibrosis o con EPOC deben comer comida baja en harinas y es preferible que sea rica en fibras, es decir, verduras, frutas,
Eso sí sería bueno. Otro sería aumento del espacio muerto, enfermedades intrínsecas del pulmón o defectos en la pared torácica. Miren esto, ¿qué les llama la atención? ¿Es una plaquita normal? Miren el pulmón derecho, está normal, ¿no? Pero ¿qué con el izquierdo? No se ve, está colapsado. Pero, ¿qué pasó acá? Le cayó una granada. No hay costillas. No hay costillas. Bueno, lo que están viendo es una foto de un paciente de 90 años que tuvo TBC en la década de los 40. En la década de los 40 no había medicación para la tuberculosis. ¿Cómo se curaba la tuberculosis en aquellas épocas? Una forma, le sacaban costillas a la persona, tac, 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 y todo el músculo se metía dentro del pecho, colapsaba el pulmón, y el pulmón colapsado entraba en un estado de anaerobiosis, es decir, ya no tiene oxígeno, justo el oxígeno que le encanta al Bacilo de Koch. El Bacilo de Koch moría. ¿Cómo se llamaba esta técnica antigua? Toracoplastía. Esta es una toracoplastía, ¿de acuerdo? Esta técnica ya no se usa, pues es muy mutilante, ¿no? Mutilante, ¿no? Pero para que vean, el abuelo llegó a los 90 años. Otro sería disminución de la ventilación minuto, es decir, cuando el paciente hipoventila, por ejemplo, problemas del sistema nervioso central, neuropatías periféricas, anomalías de la pared torácica, obstrucción de las vías aéreas. Pregunta, ¿el alcohol es un estimulante o un depresor? Pero como yo tomo alcohol, me pongo chévere, ¿no? Ya me mando con la chiquilla que me gusta, ya soy conciliador, ya, pero sin alcohol estoy todo opacado, ¿no? Por lo tanto, ¿es un estimulante o un depresor? Bueno, la respuesta es que es un depresor. ¿Y por qué es que el alcohol te estimula? Porque deprime a tus centros que te deprimen o que te limitan a hacer las cosas. ¿No es cierto? Borracho, te lanzas del 5º piso a la piscina. ¡Ah, borracho! Pero sobrio, no, me puedo hacer daño. ¿No es cierto? Entonces, resulta que cuando uno consume mucho alcohol, la depresión va bajando y puede llegar a los centros ventilatorios y finalmente terminas haciendo hipoventilación. Bien, chicos, ¿a la clase qué hora es? O sea, ¿qué horas ya tiene que irse? ¿A las 2 o a las 3? 3. ¿A las 2:30 está bien? Porque sé que están cansados, yo también estoy cansado. Pero no puedo llegar antes porque no puedo dejar el hospital. Justo tengo ahorita unos pacientes muy delicados. Vamos a avanzar media hora más y ahí quedamos, ¿ya? Ya me falta poco. Vamos, con respecto a etiología. Ustedes ahorita son chicos sanos. Su presión parcial está normal. No tienen insuficiencia respiratoria. ¿Y saben por qué están sanos? Por lo siguiente. Tienen buen cerebro. Tienen médula íntegra. Buen sistema neuromuscular. Tórax y pleura íntegros. Vías aéreas permeables. Corazón chévere, como para correr 100 metros. Vías aéreas alveolares normales. Por eso están sanos. Pero si algo de esto se daña, van a entrar en insuficiencia respiratoria. Ejemplo. Por ejemplo, se resbalan, se fracturan una costilla y la costilla lacera la pleura y te da un neumotórax. Aire en la pleura. ¿Qué se rompe en la cadena? La integridad de tórax y pleura. Como se rompe la cadena, insuficiencia respiratoria. Otro ejemplo. Me da un infarto al corazón. Cuando hay infarto al corazón, ¿qué ocurre? Se daña la parte cardiovascular, se rompe la cadena y desarrollo insuficiencia respiratoria. Otro ejemplo, tengo asma bronquial, las vías aéreas se cierran, se rompe la cadena y me da insuficiencia respiratoria. ¿Me entienden o no? Cualquier alteración en uno de estos eslabones o de varios de ellos te va a desencadenar en insuficiencia respiratoria. ¿Qué alteraciones del sistema nervioso te pueden dar insuficiencia respiratoria? ACVs, accidente cerebrovascular, ahora llamado también desorden cerebrovascular o DCVs, poliomielitis, sobredosis de drogas, hipoventilación alveolar, depresión anestésica, trauma, mixedemas, ¿no?
todo aquello que afecta el sistema nervioso te puede originar insuficiencia respiratoria. Médula espinal, ¿qué significa TBM? Traumatismo vértebromedular. Traumatismo vértebromedular. Dios no quiera, me caigo de un segundo piso que estaba limpiando el techo, caigo y me fracturo el cuello o me fracturo la columna alta, y eso va a afectar la integridad de mis raíces del nervio frénico y va a producir parálisis diafragmática e insuficiencia respiratoria. Síndrome de Guillain-Barré, poliomielitis, esclerosis lateral amiotrófica o mielitis transversa. Todo eso altera la conducción nerviosa hacia los músculos ventilatorios. Sistema neuromuscular, miastenia gravis, tétanos, drogas, antibióticos como aminoglucósidos, botulismo. ¿Quién no ha llegado de la universidad 10 de la noche a la casa, cansado, con un hambre, pero maldito, y ves que pues abres el frigider y lo que haya le metes tomate, zanahoria, hasta la pomarola te la escribo y en eso ves una lata de durazno? No dudas en abrirlo y ¡fua! Te lo empujas. Lo que te das cuenta es que había vencido el año 2005. ¿De acuerdo? ¿Qué problema hay? De que como es un enlatado ya vencido, probablemente tenga ya intoxicación por toxina botulínica, por el Clostridium botulani. Esa que se usa para el botox, pues, ¿ya? Que puede provocar parálisis respiratoria. Mucho cuidado, chicos. Intoxicación por órgano fosforado, neuritis, esclerosis y trastornos electrolíticos. Toda simple duda, si tengo distrofia muscular, si soy obeso mórbido, un IMC por encima de 30-35, estos pobres pacientes tienen la grasa infiltrada, sus músculos respiratorios, y a duras penas pueden ventilar, y también desarrollan insuficiencia respiratoria, cifoescoliosis, traumatismos torácicos, neumotórax, derrames pleurales. Miren acá, ¿qué observamos? Pulmón izquierdo se puede observar, pero aquí en el lado derecho no se ve pulmón, todo está oscuro, y esto que acá es el pulmón colapsado. Esto es un neumotórax derecho, y seguro que este paciente está presentando diversos grados de disnea. Si este neumotórax es muy grande, empuja el corazón y comprime el pulmón sano y puede establecerse insuficiencia respiratoria. Cuando ustedes sean médicos y hagan serum, ustedes seguramente van a hacer serum fuera de Lima, en provincias, y van a estar solitos, en donde las papas queman. Ahí se aprende mucho. Y algún día les va a llegar esa autoridad del pueblo que se accidentó. A mí me pasó con un alcalde borracho que se cayó de la mula y se golpeó contra una piedra y se hizo un neumotórax, atención, masivo. La comunidad lo trajo al alcalde cianótico, taquimeico, diaforético, se estaba muriendo. Y el centro de salud referencial más cercano estaba a 6 horas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Acción, pues. Para eso me preparé en pregrado. Me puse un par de guantes, un montón de gasa con alcohol, limpiamos la zona del segundo espacio intercostal del tórax afecto y le metimos una agujita calibre 18, calibre 20, para botar el aire que se había acumulado ahí y transformar ese neumotórax hipertensivo en neumotórax normotensivo, y se le salvó la vida. Eso lo van a hacer en su momento. Bien, otro sería problemas en las vías aéreas altas, apnea del sueño, parálisis de cuerdas vocales, obstrucciones traqueales, epiglotitis, laringotraqueitis, edema laringeo, adenoides. Por ejemplo, por favor, colócame una ampollita, pues, tú que eres médico, ¿ya? Ok, ponme la ampollita, no seas malita. Ya, perfecto, agarra tu penicilina. No le preguntas si es alérgico. Y apenas le vas colocando, ¿qué pasó? ¡Pum! Muerto. Ya te ganas un lío. ¿Qué pasa? Que cuando hay reacción anafiláctica puede haber edema agudo de las cuerdas vocales con cierre de la glotis, se llama edema de glotis, que es la causa frecuente de muerte por reacciones alérgicas a medicamentos. Obstrucción aguda de la vía aérea alta. Nunca hagan eso, jamás. El Krupp, que es una enfermedad viral que genera cierre e inflamación de las vías aéreas superiores, puede conllevar insuficiencia respiratoria. Sistema cardiovascular, edema de pulmón, cardiógeno, tromboembolia, embolismo, uremia,
Aquí faltó colocarle infarto agudo del miocardio. Agréguenle por favor infarto agudo del miocardio. Y colóquenle ahí también insuficiencia cardíaca. Ahí faltaron dos. Infarto agudo del miocardio y el otro insuficiencia cardíaca. Miren, insuficiencia cardíaca izquierda, que genera mucho edema de pulmón, lo que le llamaban el asma cardíaca, otros le llaman las crisis paroxísticas nocturnas, ¿de acuerdo? Y este es la falla cardíaca derecha, que se acumula edemas y ascitis y que no afecta tanto el pulmón como el izquierdo. El izquierdo afecta más que el derecho, la falla cardíaca izquierda. Aquí vemos tremendo coágulo en la vía aérea, es un paciente que ha muerto asfixiado por una hemoptisis, por un sangrado en sus vías aéreas. Y por último, problemas en las vías aéreas bajas y los alvéolos. Aspiración, sepsis, asma, EPOC, distrés, neumonía, atelectasia. Está aquí la gran mayoría de enfermedades que afectan a los alvéolos. ¿Qué es esto? Una tomografía. ¿Qué ven en esa tomografía? ¿Los pulmones se ven normales? No, ¿qué ven? Lo que escriban lo que ven, chicos. Un montón de puntitos blancos, ¿sí o no? No, unos miles. Se llama micronódulo. Este tipo de patrón se llama patrón miliar. Miliar. Y este patrón miliar lo van a ver típicamente en la tuberculosis miliar. Es una forma grave de tuberculosis. Pregunta, chicos, ¿ustedes creen que esta persona está respirando feliz y contenta? De seguro que debe tener una franca insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Muy bien, compromiso a nivel de las vías aéreas bajas. Y aquí es un pulmón lleno de manchas blancas en ambos pulmones. Es un caso típico de un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. ¿De acuerdo? Revisen en su casita qué es el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Es un paciente que finalmente falleció, ¿no? Todo comenzó con una neumonía y se complicó. Y aquí vemos asma fatal. Así como te puede matar una neumonía, el asma te puede también matar. ¿De acuerdo? Si estoy con mi celular chateando y no me concentro en la clase, eres un peligro público. Porque el día que te venga esto no vas a saber qué hacer. Porque has estado viendo tu Facebook y aprendiendo la clase. ¿Qué se debe hacer en estos casos de asma fatal? Inmediatamente intubación endotraqueal. O si no, nebulizarlos con adrenalina y aplicarles a la vena corticoides en altas dosis. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ustedes son futuros médicos. Y si yo les meto presión, no es porque sea mala gente. Al contrario, deberían agradecerme que lo hago. Mala gente sería dejar que sigan durmiendo, sigan chateando. Total, yo cumplo mi trabajo, pues me voy, igual me van a pagar. Pero yo quiero que ustedes sean buenos médicos, porque médicos hay chorrocientos mil, ¿no es cierto? Un montón de médicos, ya estamos por el CMP 75.000 médicos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Lo que quiero es que no haya tantos, sino que haya buenos. Entonces, necesito saber que están ustedes aptos para trabajar bajo presión, ¿de acuerdo? Algún día van a estar ustedes en emergencia y van a estar recibiendo pacientes. Y un paciente les va a venir, oye, atiéndeme pues, atiéndeme, deja tu celular. Y tú, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Respétame. No, que va, te va de pico a pico. A lo mejor lloras, a lo mejor le preguntas a tu mamá en la noche. Ya, eso no quiero. Cuando ocurra, perfecto, cometí un error, venga para acá. Entiéndase que un paciente hipoxémico es irritable, es agresivo, ¿me entienden? Porque hay irritabilidad neuronal, van a tener alteraciones de conducta. Muchas, que yo les contaba las veces que me han aventado a la madre, incontables. ¿Acaso yo le respondí? La tuya, no, la tuya, mamá. Ya, vamos a atenderte. Una vez que lo atiendes, vas a ver cómo el paciente te pide disculpas, porque ya está tranquilo, ya hay una adecuada oxemia cerebral. Así que el paciente hipoxémico va a estar incoordinado, agitado, confuso, agresivo. El caos cerebral va a convulsionar. Y si eso ocurre, es riesgo de muerte y tienes que llevarlo inmediatamente a shock trauma o a la UCI. Va a estar taquicárdico e hipertenso.
Si un paciente hipoxémico está hipotenso o bradicárdico, ahí sí preocúpate, porque se va a morir. Si está hipotenso o bradicárdico, inmediatamente a shock trauma para que puedan tomar medidas ya mucho más avanzadas. Arritmias, vasodilatación cerebral y coronaria, shock, cianosis, disnea y los tirajes. Por lo tanto, esto es lo mismo, se ha corrido. Hipercapnia. Quiero que sepan, chicos, que los hipoxémicos son agresivos, renegones, pálidos, con sudor frío. Esos son los hipoxémicos. Los hipercápnicos son rubicundos, chaposos, rojos, sudor caliente y están hablando incoherencias, ¿de acuerdo? Es decir, presentan confusión, presentan vasodilatación periférica, pueden presentar flapping. Flapping es este movimiento. Ven que sus manos tiemblan. Más aún si entonces esto. Este signo también lo van a ver en una enfermedad, en la encefalopatía hepática. Se ve también el flapping o asterixis. Bueno, puede haber coma, hipertensión pulmonar y todo ello. Bien, ya estamos llegando casi al fin de la clase. Hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Es disminución de oxígeno en los tejidos. Miren, hipoxemia, disminución de oxígeno en la sangre. Hipoxia, disminución en los tejidos. Lógico que muchas hipoxias han derivado de hipoxemias previas. Ahora, tenemos dos: histiotóxica e hipoxémica. Histiotóxica, incapacidad tisular para poder utilizar el oxígeno disponible y hacer fosforilación oxidativa. Voy a poner el ejemplo. Imaginemos, doctora, usted que se ha enterado que su novio le está sacando la vuelta. Pucha, se ha enterado. Y para colmo, ya se ha enterado que es una chica aquí del aula, que es tu amiga, ya, tu amigui. ¿De acuerdo? Pucha, ya te enteraba que te ha sacado la vuelta. Por ahí un par de fotos comprometedoras en el celular. Dices, no, esto tengo que solucionar. Ojo, esto es un ejemplo, no lo vayas a hacer, ¿ya? Te compras tus 3 kilos de manzana, le sacas las pepitas, las mueles, ¿y por qué? El cianuro. Y arman su dosis. Y le dices, amigui, vamos, te invito a comer, vamos a conversar. Y solapa lleva ahí su dosis. Toma, sírvete un juguito de papayita. Toma tu juguito. La amiga toma, está medio amargo, sí, pues seguro que la fruta estaba verde. ¿Y qué ocurre? Que al cabo de unos minutos, insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Porque el cianuro se une irreversiblemente a la hemoglobina y también bloquea las enzimas de la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, ese tejido de esta paciente o de esta persona ya no tiene la capacidad de captar el oxígeno y poder asimilarlo para obtener energía. ¿Me entienden o no? Se genera una hipoxia histiotóxica por intoxicación. También eso ocurre en el caso de la sepsis. Y otro sería la hipoxia hipoxémica. Esto ocurre por hipoxemia, es decir, que haya primero hipoxemia y eso va a derivar en hipoxia. Ejemplo, si me voy a una gran altura, si tengo alguna enfermedad que desequilibre la ventilación o la perfusión, hablamos de asma, neumonía o tromboembolia en el caso de perfusión, que tenga CHAN, cardiopatías o que tenga defectos de la difusión, ¿se acuerdan o no? Los problemas intersticiales me pueden llevar a hipoxia hipoxémica. Ahora, si un paciente con insuficiencia respiratoria tiene taquimia más de 40, ¿qué es ortopnia? Ortopnia es disnea al decúbito, ¿se acuerdan o no? Cuando uno si presenta cianosis, si presenta tirajes. Tirajes es uso de musculatura accesoria. Hay 3 tipos de tirajes. Tiraje, o sea, supraclavicular, así como que el cuello se arruga. Tiraje intercostal, tiraje subcostal. Primero aparece el supraclavicular, después aparece el intercostal y el subcostal aparece al final cuando el paciente está muy grave. Si veo es, el paciente está confuso, nubilado, como borrachito perdido, taquicárdico, o comienza a presentar inestabilidad hemodinámica, es decir, hipotensión, es probable que este paciente tenga una insuficiencia respiratoria grave y tenga que pasar a unidad de shock trauma o a unidad de cuidados intensivos porque se puede morir. ¿De acuerdo?
¿Cómo hago el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Clínico puede ser, pero el pilar es el ABA. ¿Qué significa ABA? Análisis de gases arteriales. Cuando hagan ustedes su rotación en los hospitales, su externado, ¿de acuerdo? El externado, les comento, no sé si la San Martín tenga externado como curso, no tiene. Bueno, yo soy sanmarquino, les comento, de pre y posgrado, ¿de acuerdo? Tampoco teníamos externado, entonces uno se genera su externado. Todas las vacaciones me iba al hospital, todas, ¿de acuerdo? Es cierto, yo sé que cuando mis chicos publican en el Facebook sus vacaciones en Dubái, sus vacaciones en Egipto, está bien, otros en Chancay, en fin, a todos los bolsillos, me parece bien, pero recuerden que solamente siendo estudiantes hay la facilidad de poder tener tanto conocimiento y que te enseñen, pero cuando eres médico ya hay cierta refractariedad de enseñarte, ya para qué se supone que ya aprendió, ¿no? Entonces, yo les comento como anécdota muy personal, ¿no? Durante todo mi pregrado, todos los de enero a abril, estaba en el hospital, el 2 de mayo para variar. Y ahí estaba, haciendo medicina, evolucionando, haciendo hadas, haciendo toracocentesis, sacando uñitas, siendo estudiante de medicina. ¿Por qué? Porque me ganaba la voluntad, e iba aprendiendo, ¿de acuerdo? Ya después de viejo, ya después de médico, ya pude viajar, ya pude salir, ¿no? Es un consejo que les doy. Ustedes preparen su externado, ¿me entienden? En sus vacaciones. Muchos de los chicos que acaban este ciclo me buscan después, doctor, vamos, acompáñenme, ¿no? Y ven pues que es otro mundo, ¿no? Una cosa es facultad, otra cosa es hospital, ¿no? En fin. Y cuando veo que son chambas, son empeñosas, le digo, sácate un ABA. Y lógico, siempre la primera vez va a haber miedo, bueno, tranquilo. Enfermera, cámbiale la jeringa al chico que tiembla mucho esa jeringa, ¿no? Y finalmente pasen su aguita. Cuando más hagan, más experiencia van a tener. El AGA se obtiene principalmente de la arteria radial, de la braquial o humeral, pero también se puede hacer en la femoral, en algunos casos. Bueno, el hemograma también nos ayuda, placa de tórax, tomografía de tórax, electrocardiograma y estudios bioquímicos como complemento. Y esto ya para acabar, porque la siguiente clase es el taller. La siguiente clase es el miércoles, ¿no? Es miércoles y sábado las clases, ¿no? Nos faltan 2 ya. Vamos a hablar sobre esto. Para ello, tarea para la casa, esto de memoria, ¿ya? Esto de memoria. Los valores normales en el AGA. pH 7.40 o 7.4, más o menos 0.04. Es decir, el pH normal es de 7.36 a 7.44. Ese rango se llama eudemia o eufemia. CO2 40 más menos 4, bicarbonato 24 más menos 2, presión de oxígeno 80-97 y la saturación de la hemoglobina en sangre arterial es 98 promedio. Bien, esto ya es oxigenoterapia. Ya, pero falta esto. 2 minutos más, pensé que iba a acabar ya. Chicos, recuerden esta clase al inicio. Clasificación fisiopatológica. Hay 2 tipos de ira. Tipo 1, tipo 2, ¿se acuerdan o no? Tipo 1, hipoxémica con CO2 normal o bajo, ¿se acuerdan o no? Y la tipo 2, hipoxémica con hipercapnia, ¿sí o no? Con aumento del CO2. Si a un paciente yo le hago un ABA y tiene una presión parcial igual o menor de 60, hasta ahí está en insuficiencia respiratoria. Tipo 1, tipo 2, habrá que ver el CO2. Si el CO2 está normal o bajo, entonces se confirma que es una tipo 1. Si el CO2 está alto, se confirma que es una tipo 2. ¿Cuál es el pilar terapéutico del manejo de la insuficiencia respiratoria? Brindar oxigenoterapia, intentando mejorar la baja de esa presión parcial. Tomar en cuenta también el gasto cardíaco y el nivel de hemoglobina. ¿De qué me sirve que yo le meta mucho oxígeno a un paciente y tiene 3 de hemoglobina? Ahí debería transfundirlo y darle oxígeno.
¿Y cómo se da oxígeno? Se da oxígeno por 3 sistemas. Sistema de bajo flujo, sistema de alto flujo, sistema de ventilación o soporte mecánico. De bajo flujo, cánulas nasales, máscara reservorio. De alto flujo, máscara Venturi. Y sistema de ventilación mecánica tenemos no invasiva e invasiva. Veamos. Este sistema de bajo flujo lo van a ver en los hospitales. ¿Lo han visto alguna vez o no? Se llama la cánula binasal. Cánula binasal. Otros le llaman sonda nasal. Te da oxígeno máximo hasta 6 litros. Aunque les comento, no se recomienda dar 6. Se recomienda máximo dar 5 litros por minuto. Y algo que sí tienen que saber, chicos. Por cada litro de oxígeno que le doy al paciente, aumenta el FiO2 4 puntos. ¿Cuánto es el FiO2 ambiental? 21%. Si le doy 1 litro, aumenta primero 3 a 24. Si le doy 2, aumenta 28%. Y así progresivamente. Por cada litro de oxígeno por cánula, aumenta 4 puntos la fracción inspirada. ¿Me entienden o no? Máscara por reservorio, eso que utilizan los bomberos, les comenté. Este sistema es de bajo flujo porque la cantidad de aire que da es poca y por esta pequeña valvulita se mete aire ambiental cuando el paciente inhala. Pero por más que sea poco el aire que da, es prácticamente riquísimo en oxígeno. Miren, te da hasta casi 96% de oxígeno puro. ¿De acuerdo? Y por lo tanto sería un buen antídoto contra la intoxicación por monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Máscara reservorio. Sistema de alto flujo, el sistema de máscara Venturi. Todo esto lo van a ver cuando vayan al hospital. Y van a acordarse de esta clase. Máscara Venturi. Tiene aquí una cánula o canister y aquí la válvula. Te da oxígeno hasta en un 50%. ¿Y por qué es de alto flujo? Porque aquí sí bota bastante aire. Que el paciente le es suficiente para llenar su volumen de aire corriente, su volumen tidal. De ahí en términos de alto flujo. Ventilación no invasiva. ¿Qué significa que no sea invasivo? Que no le van a tener al paciente que meter un tubo a la tráquea. Como por ejemplo acá. Tenemos máscara nasobucal, máscara nasal, máscara facial. ¿Y por qué está conectado al arnés? Para mantenerlo bien fijo. Esta máquina prácticamente le está soplando el aire al paciente. Es como tener un rescatista que me está haciendo respiración boca a boca en el paciente. ¿Y esto qué hace? Me ayuda a que mis pobres y agotados músculos ventilatorios puedan tener un poquito de apoyo. ¿Me entienden o no? ¿Saben cuándo se usa esto? Escuchen, cuando hay hipercapnias. Chicos, no se olviden, hay 2 únicas maneras de botar el exceso de CO2 de la sangre. Una es hiperventila por mi cuenta, o la otra, una máquina hiperventila por mí. No se olviden, ¿de acuerdo? No invasivo. Y la invasiva es cuando hay que colocarle un tubo al paciente y conectar la máquina para que la máquina haga el trabajo completo. Y eso ocurre cuando hay apnea o parálisis de la respiración, hipoxemia grave, hipercapnia progresiva, fatiga muscular, o si estoy con Glasgow menos de 8. Por eso a veces cuando yo estoy en clase acá o en otros lugares y veo a alguien que está durmiendo, ¿qué le digo? Oye, intuba a tu amigo que se está muriendo, está en coma, hay que intubarlo. ¡Pum! Se dan cuenta, ¿no? Que cuando el coma, es decir, Glasgow menos de 8 se establece, uno tiene que intubar al paciente para proteger la vía aérea. Miren, esto es el tubo endotraqueal u orotraqueal. Y si ustedes creen que intubar es fácil, están muy equivocados. La única manera de que saquen mano es haciendo. Y es difícil. Realmente los tromes acá son los anestesiólogos, los intensivistas y los emergencistas. Pero cuando no pueden ellos, ¿quién entra a tallar? Este pechito, los neumólogos. ¿Y cómo entramos? Agarramos el broncofibroscopio, introducimos el tubo por el broncofibroscopio y nos metemos por la nariz o por la boca hacia la laringe la tráquea y calzamos la intubación. Se llama intubación con guía broncofibroscópica. Ya es
Lo último para llegar a intubar a un paciente, ¿de acuerdo? Muy bien. Por último, no olvidar, esto lo vieron en fisiología, en la cantidad de oxígeno ambiental, que es casi 150 y tantos, solamente se requiere 3, ¿no es cierto?, para que la mitocondria pueda trabajar. El oxígeno es bueno, pero también es malo. Mucho oxígeno te puede dejar ciego, sobre todo si eres un niño prematuro, recién nacido. Mucho oxígeno te puede destruir los pulmones, se llama displasia broncopulmonar. Mucho oxígeno te genera hipoventilación y te genera telectasias porque arrastra el nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno sirve para mantener volumen, ¿se acuerdan o no? Y por último, mucho oxígeno fibrosa el pulmón. Así que el oxígeno se tiene que dar de manera adecuada y de manera inteligente. ¿Se entendió, muchachos? Entonces, Dios mío, nos vemos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Gracias.